El Sistema Educativo Universitario Azteca Campus Tapilula presentan a los alumnos Alfredo Núñez Hernández y Raúl Rodimiro Pérez Álvarez, inscritos en la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales en el cuarto cuatrimestre, presentan la unidad 6, reducibilidad. A mí me tocó exponer el tema 6.1, problema insoluble para teoría de lenguajes. Acá en este tema encontramos el problema de decisión, que nos dice que es un problema de decisión, es aquel formulado por una pregunta que requiere una respuesta de tipo sí o no, que nos da a entender que nosotros llegamos a obtener un resultado o no tener un resultado. El problema de decisión nosotros podemos precidir antes que nuestro problema que tenga una solución o no. Un problema de decisión podemos encontrar de tres tipos, que es soluble, parcialmente insoluble e insoluble. El soluble nos dice que existe una máquina de Turing que siempre para resolver el problema, que nos da a entender que siempre vamos a tener un resultado efectivo o a llevar un procedimiento efectivo o tener métodos para resolver un problema. Y parcialmente insoluble nos dice que existe una máquina que resuelve el problema, pero puede no parar. Nos da a entender que es capaz de resolver el problema, pero hay problemas que no nos lleva a un resultado fijo, o sea que nos lleva a un resultado infinito que no puede tener un fin. Y en insoluble no existe una máquina de Turing. Esta máquina de Turing no es capaz de resolver un problema o no tiene un procedimiento efectivo o nunca llegar a un resultado. Un ejemplo encontramos que de un peluquero que se afecta a todas las personas, que no se afecta a sí mismo. ¿Por qué? Porque el peluquero se afecta a sí mismo. En la respuesta tenemos como es insoluble. En este tema nos va a entender que la máquina de Turing no es capaz de resolver nuestro problema. El otro subtema del 6.2 es el problema simple insoluble. En este tema encontramos un ejemplo que es x menos y es igual a y menos x, que sigue el procedimiento que es entre paréntesis x menos y menos z es igual a x entre paréntesis y menos z, que en este ejemplo nos da a entender que es un problema insoluble porque no hay un procedimiento efectivo capaz de resolver nuestro problema, no hay una igualdad dentro de las matemáticas. Continuamos con la función computable, que es el tema 6.3. La podemos definir como un conjunto arbitrario de números naturales denotado por A o equivalentemente una función arbitraria denotado por F de los números naturales. También se pueden definir como los algoritmos que pueden ser calculados como una máquina de Turing, un sistema de POS, una máquina de registros, un cálculo lambda o algoritmo de Markov. En la imagen tenemos una máquina de registros la cual sirven para mantener en orden todos los procesos realizados durante el día con dicha máquina. Como características de las funciones computables existen dos. La primera es que debe tener un procedimiento finito, es decir, un algoritmo. Un algoritmo se define como una serie de pasos a realizar durante la ejecución de una función computable. En el segundo término tenemos que debe de haber instrucciones exactas, finitas en longitud para el procedimiento, es decir, ya tenemos un algoritmo, una serie de pasos, ahora debemos de tener un programa exacto para procesar dicha función computable y no haya ni un error en su cálculo. Tenemos el ejemplo ahí, es una función algebraica, tenemos el algoritmo y diagrama de flujo. Primeramente hay que darle valor a la variable x, sustituir el valor de la variable x en la función, procesarla y obtenemos un resultado. En el diagrama de flujo tenemos en la entrada de datos un proceso de datos, tenemos ahí una decisión de sí, no y un resultado. Procedemos con una ejemplificación más. En la función 2x más 1 vamos a trabajar la ejecución con el conjunto de 0 a 4 como valor de x. Tenemos el conjunto de 0 a 4, tener el dominio de cual el conjunto de 0 a 4 en el dominio, que es el resultado del procesamiento de la función con los elementos de 0 a 4. El contradominio, por ejemplo, tenemos el elemento 0, al sustituirlo en la función y procesarlo tenemos el resultado de 1. Y así se realizan los demás elementos del dominio, tenemos un resultado como lo podemos ver en la imagen.
El siguiente como dos tema es sistemas de números reducibilidad de naturales, Turing, que es el decimos A es 6.4, reducible a el B cual se cuando hay puede una definir máquina que como un computa la sistema de función números característica naturales. de A cuando está Decimos que A es funcionando con B. reducible a B También si se hay puede una decir máquina que que A computa es la recurrente función y característica de A cuando está en otras funcionando palabras, como la B. reducción de un Que también problema A a podemos un decir problema B que A es B es recurrente esa reducción y cual B es soluciona A, computable. asumiendo En que la otras solución palabras, debe podemos ser decir saber que la de reducción antemano. de un problema A a un Tomando el problema ejemplo B anterior, es esa la reducción podemos reducir cual soluciona dos A, conjuntos, asumiendo que en el primer conjunto que se B se realiza sabe la ya. multiplicación de la variable Partiendo por del la ejemplo constante anterior, 2, podemos en el segundo de conjunto se reducirlos en dos la conjuntos. suma En el primer conjunto realizamos la multiplicación de la variable por la y obtenemos el 2 resultado concreto. y a ese resultado le sumamos la constante 1 y obtenemos un resultado específico.